Si quieres dominar Scrum, conocer la guía ágil es clave justamente para lograr este objetivo. En este curso abordaremos todos los elementos relacionados con la guía Scrum, de tal forma que vamos a ir viendo paso a paso cada uno de los elementos que componen esta guía. En las próximas 2 horas tú conocerás todo lo relacionado con Scrum, de tal forma que podrás aplicar Scrum a cualquier proyecto. Mi nombre es Marco Calle, tengo más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos y enseñando sobre gestión de proyectos en diferentes universidades y adicionalmente dentro de marcocalle.com. Y se ha estructurado este curso con un solo objetivo, el cual es que a través de un análisis paso a paso puedas acelerar tu aprendizaje sobre este marco de trabajo. Así que comencemos en primer lugar entendiendo qué es Scrum y cómo funciona. Dentro de la gestión de proyectos ágiles, uno de los marcos más utilizados es Scrum. En este video analizaremos qué es Scrum, cómo se estructura y sobre todo por qué es tan popular. De esta manera comencemos en primer lugar definiendo qué es Scrum. Si nosotros pensamos en Scrum, lo primero que tendríamos que considerar es justamente qué nos dice la guía Scrum 2020. Y para eso vamos a revisar justamente esta guía. Si nosotros nos fijamos dentro de la definición de Scrum, nos dice que Scrum es un marco de trabajo liviano, es decir, no es un marco de trabajo que tiene muchos procesos, sino que es un marco bastante sencillo de aplicar y que busca justamente ayudar. ¿Y a quién va a ayudar? Va a ayudar a las personas, al equipo y organizaciones. ¿A qué ayuda? ¿Para qué nos sirve justamente Scrum? Para generar valor. ¿A través de qué? A través de soluciones adaptativas para problemas complejos. ¿Esto qué significa? Significa que Scrum es un marco de trabajo que no es complejo de implementar y que adicionalmente esté enfocado en las personas, el equipo y adicionalmente las organizaciones. ¿Para qué? Para generar valor a través de qué? De resolver problemas complejos. ¿Cómo Scrum puede ayudar justamente a crear valor? ¿Cómo puede ayudar a las personas, a los equipos y a las organizaciones? Cuando nosotros pensamos en el cómo, vamos a tomar en cuenta que Scrum lo que busca es generar un entorno de trabajo en el cual pueda trabajar un Scrum Master, que es el rol justamente de esta persona que apoya al equipo a desempeñar y a generar este entorno. Cuando pensamos en el Scrum Master, vamos a tomar en cuenta de que el Scrum Master es una persona que va a ayudar a hacer 3 cosas principales. En primer lugar, el Scrum Master va a apoyar a quién, al dueño del producto. ¿Para qué? Para que el dueño del producto pueda priorizar el trabajo. Y este punto es clave. Con base en la priorización se podrá generar y se podrá identificar qué cosas se van a hacer y cuándo se van a realizar. Adicionalmente, el equipo que desarrolla el trabajo, este Scrum Team, lo que va a hacer será construir un incremento. ¿Qué es este incremento? Es justamente este entregable, esta solución que Scrum está generando. Y cuando entregue esta solución, va a entregar cada iteración, cada tiempo definido, cada tiempo establecido para la iteración, que puede ser 1 semana o 2 semanas, hasta 4 semanas. Al finalizar esta iteración se generará un entregable. Y este incremento debe ser un incremento de valor, es decir, algo que sea funcional. Y finalmente, el Scrum Master va a buscar que también este incremento que se genera sea revisado por los interesados. De esta manera, cada elemento que es generado será revisado por el cliente. Y esto lo hacemos de manera constante. Este es un ciclo y este ciclo es justamente lo que ayuda a que Scrum sea tan útil porque busca una mejora continua. De esta manera, estos 3 elementos que vemos acá, que establecen un ciclo, se repiten de forma constante a lo largo de todo el proyecto. Una vez que nosotros entendemos qué es Scrum, cómo Scrum está estructurado, lo siguiente que tenemos que pensar son sus fundamentos. ¿En qué se basa Scrum? Scrum es un marco liviano, es un marco ágil que tiene una serie de reglas que establecen un entorno de trabajo y se fundamenta en 2 elementos claves. El primero es el empirismo. ¿Y qué es el empirismo? Cuando pensemos en empirismo, vamos a pensar en experimentación. ¿Esto qué significa? Significa básicamente que Scrum se basa justamente en que el conocimiento que se genera nace de experimentar.
¿Esto qué significa? Significa que Scrum será un marco de trabajo enfocado o que sea utilizado cuando nosotros no tenemos experiencia sobre el producto que estamos desarrollando, sobre la solución que se va a desarrollar. Y necesitamos ir experimentando, ir desarrollando estas soluciones adaptativas, es decir, soluciones que se adapten de manera constante. Y para eso vamos a experimentar. De tal forma, Scrum es un marco enfocado justamente en la experimentación. Y adicionalmente, el segundo fundamento es el enfoque que ocupa Scrum. Scrum ocupa un enfoque iterativo e incremental. ¿Qué significa esto? Iterativo, es decir, que es un elemento que se repite. De tal forma, cuando se acaba un ciclo, nuevamente se inicia mejorando lo que teníamos antes. E incremental significa que al finalizar cada ciclo o cada iteración, tendremos un resultado que es justamente un incremento, es decir, un producto terminado. Pero es que este producto terminado no solamente es un producto terminado y ya, sino que es un incremento de valor. ¿Esto qué significa? Que este elemento genera valor al negocio. De esta forma, nosotros vemos cómo Scrum se estructura y se establece a través de estos principios fundamentales. Como vemos, Scrum es un elemento o es un marco de trabajo enfocado justamente en la experimentación, en generar un entorno de trabajo efectivo y que se basa en ¿qué? En la iteración constante, es decir, cada periodo de tiempo se genera un entregable y nuevamente se inicia un nuevo proceso para generar otro entregable y así sucesivamente, de tal forma que al final se pueda tener un producto completo. Con esto nosotros concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en el siguiente video. El 7% de los proyectos ágiles que se desarrollan a nivel mundial utilizan como marco de trabajo Scrum. Pero es necesario para lograr que este 87% de proyectos que utilizan Scrum tengan éxito, establecer ciertas bases, que son justamente pilares que nos permitirán desarrollar un entorno de trabajo adecuado. Esto es justamente lo que veremos en esta clase. ¿Cómo se generan o cuáles son esos pilares fundamentales sobre los cuales se estructura Scrum y que nos permitirán tener un proyecto exitoso? Para entender esto, revisemos lo siguiente. En primer lugar, consideremos que Scrum tiene un objetivo principal. Y este objetivo principal es justamente el que veremos en esta parte. Scrum busca generar un entorno colaborativo. ¿Entre quién? El entorno colaborativo se debe dar entre las personas, el cliente, con el equipo de Scrum. Y generar este entorno colaborativo permite justamente que Scrum tenga éxito. Si no logramos esto, Scrum no tendrá éxito y nuestro proyecto no podrá ser exitoso. ¿Cuáles son estos pilares sobre los cuales se fundamenta este entorno colaborativo? Básicamente existen 3 pilares que son los que vamos a analizar en esta clase. Vamos a poner acá los 3 pilares justamente y vamos a analizarlos. El primer pilar sobre el cual se fundamenta este entorno es la transparencia. ¿Y qué es la transparencia? La transparencia de la información. Tanto la persona que contrata el servicio, que contrata este producto, nuestro cliente tiene que tener la misma información que el equipo. Esto es la transparencia. Otro elemento fundamental para generar un entorno colaborativo es la inspección. Los elementos que se realizan en el producto que se genera tiene que ser inspeccionado. ¿Y quién inspecciona esto? El cliente. De tal forma que el cliente puede decir si es que este producto satisface sus necesidades, genera valor. Y de esta inspección podemos nosotros adaptarnos, de tal forma que la adaptación también es un elemento fundamental dentro de Scrum. Estos elementos que nosotros vemos acá son conocidos como los pilares. Y los principales pilares de Scrum es la transparencia de la información, la inspección de lo que se genera y la adaptación y la mejora continua. Vamos a entender más a fondo cada uno de estos pilares. En primer lugar, pensemos en la transparencia. La transparencia, como hemos visto, es básicamente que el cliente y el equipo tengan la misma información. La información no sea sesgada y la información sea y esté disponible. El trabajo debe ser transparente. Este es un fundamento, esta es una base sobre la cual Scrum se genera. ¿Para quién? Tanto para la persona que realiza el trabajo, es decir, para nuestro equipo, así como para la persona que recibe ese trabajo, que es nuestro cliente. El lograr una transparencia efectiva lo que hace es justamente permitir la inspección y este punto es fundamental.
Si nosotros buscamos que la inspección del trabajo sea correcta, necesitamos informar y necesitamos transparencia en la comunicación. Si no existe transparencia, esta inspección va a ser engañosa porque se va a presentar al cliente datos erróneos, datos falsos, datos que son o pueden ser engañosos. Adicionalmente, de que esto generaría desperdicios. Por ende, la transparencia es fundamental y es el primer concepto y es el primer pilar que nosotros tenemos que establecer dentro de nuestro equipo, que exista transparencia de la información. El segundo pilar es la inspección y nace de la transparencia. Si existe transparencia, si la información es compartida, si el progreso del proyecto y los problemas son conocidos por el cliente, también es necesario que exista una inspección del trabajo que se ha realizado. De esta forma, el trabajo y el progreso deben inspeccionarse frecuentemente para detectar problemas. Y aquí la palabra clave es frecuentemente. La inspección no es algo que se tiene que realizar solamente cuando se acabó el proyecto, al final de todo. Scrum y los marcos ágiles buscan una inspección constante. Una vez que se generó un entregable en un periodo de tiempo corto, que en Scrum puede ser de una semana o un mes máximo, en ese periodo de tiempo se genera algo, se genera un entregable, se genera un producto que es inspeccionado por el cliente. Y esta inspección constante permite justamente adaptarnos. De esta manera, la inspección permite la adaptación porque nosotros o el cliente al revisar el producto puede darme feedback y decirme, esto está bien, esto vamos a cambiar o esto podemos mejorar. Sin embargo, una inspección sin adaptación no tiene sentido, no nos serviría para nada. ¿Por qué? Porque si el cliente me dice, Marco, necesito que cambies esto y yo no cambio, esto simplemente está generando un desperdicio de una oportunidad de poder mejorar. Y es aquí donde nace el tercer pilar sobre el cual generamos un entorno colaborativo, que es la adaptación. Adaptarnos es básicamente la mejora continua. Y básicamente, si un resultado, un producto que se ha generado dentro de este espacio de tiempo, dentro de esta iteración, no genera o no produce lo que el cliente quiere, deberíamos adaptar nuestro proceso, deberíamos adaptar este producto de tal forma que pueda generar valor para el cliente. Y es ahí donde es necesario ajustar este proceso o este producto lo antes posible para minimizar desviaciones. ¿Y cómo logramos esto? A través de una inspección. De esta manera, la adaptación es un elemento que tiene que ser realizado de manera rápida, adaptarnos rápidamente a los cambios o a lo que pide el cliente. Pero se puede volver difícil si las personas que están involucradas, tanto el equipo o los interesados o el cliente, no están empoderados, no pueden tomar decisiones. ¿Qué pasa si tenemos un proceso muy complejo para poder hacer cambios? Esto limita la adaptación. De esta forma, estos tres pilares son la base sobre la cual logramos un entorno colaborativo y son la base para generar un equipo de Scrum que sea efectivo. De forma que nosotros, en primer lugar, tenemos que generar un entorno de trabajo en el cual la transparencia sea fundamental y sea la base de todo. Tiene que haber transparencia de la información de lo que estamos generando. Si un problema se genera, pues tiene que ser conocido por todos. Adicionalmente, si existe transparencia, podemos realizar una inspección constante. Y esta palabra es clave: constante, frecuente. La inspección no tiene que ser al final, sino tiene que ser algo que se hace constantemente. De esta inspección podemos adaptarnos. Y la adaptación es la mejora continua y es el resultado que buscamos. ¿Por qué? Porque de esta adaptación vamos a generar un círculo virtuoso en donde vamos a inspeccionar y adaptarnos. Y la transparencia va a permitir que los resultados que obtenemos van a ser presentados y van a ser analizados por el cliente. Con esto nosotros concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en el próximo video. Si nosotros estamos trabajando con un proyecto, uno de los objetivos que tendremos siempre es lograr que el proyecto sea exitoso. Esta no es una tarea fácil, sin embargo es una de las tareas más importantes y es el objetivo principal de cualquier persona que lidere un proyecto. Veamos en este caso qué necesitamos o cómo podemos lograr un proyecto exitoso. Si nosotros pensamos y buscamos un proyecto que sea exitoso, debemos pensar que este proyecto para ser exitoso necesitará
en primer lugar, de un equipo, pero no de un equipo cualquiera. Necesitamos un equipo que tenga dos características fundamentales. La primera característica es que este equipo esté comprometido. ¿Esto qué significa? Significa que el equipo va a trabajar de tal forma que busque cumplir los objetivos del proyecto. De esta manera, el equipo se compromete con esos objetivos. Pero no solamente se necesita que el equipo esté comprometido con el objetivo, sino que dentro del equipo se apoyen mutuamente. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el equipo debe apoyarse, debe existir confianza dentro del equipo. Dentro del equipo tiene que construirse un entorno de trabajo que permita que exista respeto, que se apoyen mutuamente y que busquen el objetivo. Estos elementos son fundamentales cuando pensemos en un proyecto exitoso, el equipo. Ahora, ¿cómo logramos justamente esto? ¿Cómo es posible crear un equipo que esté comprometido y un equipo que se apoye mutuamente? Esto lo logramos a través de generar valores dentro del equipo. El equipo tiene que tener valores que son compartidos, valores que son seguidos, y estos valores se vuelven en esta base sobre la cual se estructura el trabajo en equipo y finalmente el éxito del proyecto. Estos valores son muy bien explicados dentro de Scrum, y Scrum establece 5 valores fundamentales sobre los cuales el trabajo en equipo y el equipo se estructura para generar proyectos exitosos. ¿Cuáles son estos valores que Scrum establece como fundamentales para la creación de un equipo efectivo? Estos valores son, en primer lugar, un equipo Scrum debe tener un compromiso, debe estar comprometido con las cosas que hace, debe estar comprometido con el objetivo del proyecto, y esto permite que el equipo vaya hacia un mismo objetivo. En segundo lugar, necesita centrarse, necesita que se establezca un objetivo claro y definido y que el equipo lo conozca. A esto lo llamamos foco, un enfoque hacia dónde va el equipo. En tercer lugar, nuestro equipo debería tener franqueza, debería hablar de forma abierta y no tener miedo a represalias por las cosas que se dicen. La franqueza es algo muy importante para hablar justamente sobre los temas que aparecen y para indicar si existe algún problema y decirlo dentro del equipo sin ningún miedo. En cuarto lugar, vamos a ver que es necesario el respeto. Siempre necesitamos que dentro del equipo exista respeto. ¿Y cuál es la mejor forma de incentivar justamente al respeto dentro de un equipo de trabajo? Es comenzando con uno mismo. Uno, si es líder de un equipo, tiene que respetar a los demás, y a través del ejemplo se puede mostrar justamente y se puede incentivar que exista este respeto dentro del equipo. Y finalmente, el coraje. El equipo tiene que tener el coraje para enfrentar los problemas y sobre todo para hacer las cosas correctas. ¿Esto qué significa? Significa que el equipo va a enfrentarse justamente ante los problemas que van a sucediendo con coraje, enfrentarse de forma constante. Pero adicionalmente, no va a quedarse callado si existe alguna situación o algún elemento que afecte el objetivo. De tal forma, el equipo se empodera y tiene el coraje suficiente para afrontar estos inconvenientes. De esta forma, a través de estos valores que aparecen en Scrum, se logran tener equipos que sean muy efectivos y equipos que estén comprometidos y que trabajen y se apoyen mutuamente justamente para lograr el objetivo del proyecto, para lograr generar proyectos que sean exitosos. De esta forma, esto nos permite proyectos exitosos. Y es clave que nosotros busquemos generar justamente equipos que tengan valores y que sigan estos valores. Saludos y nos vemos en el próximo video. Cuando buscamos implementar la agilidad dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de nuestra organización, hay una duda que siempre surge y es, ¿cómo puedo crear un equipo ágil? ¿Qué necesito y cómo organizo un equipo de tal forma que siga justamente estos principios ágiles? Ante esta duda, justamente aparece Scrum, que nos marca una estructura bastante amigable de cómo podemos estructurar o gestionar un equipo ágil de manera efectiva. En este video veremos cómo se estructura un equipo Scrum y cómo este equipo Scrum puede trabajar de manera efectiva. En primer lugar, vamos a revisar qué es un equipo Scrum y para eso vamos a revisar qué nos dice la guía Scrum 2020. Si vamos a la guía Scrum, vamos a ver que aparece el término Scrum Team y nos dice la unidad fundamental de Scrum es un pequeño equipo de personas, a los cuales se les conoce como Scrum Team. El Scrum Team está formado ¿por quién? Por un Scrum Master, por un Product Owner y developers. Dentro de este equipo
o este equipo se caracteriza porque no existen subequipos ni tampoco jerarquías, sino que es un grupo de personas que trabajan de manera cohesionada y estos profesionales se encargan o se enfocan básicamente en crear y lograr un objetivo a la vez, con el objetivo final de crear justamente este producto o este objetivo del proyecto que se busca. Para entender mejor el Scrum Team, veamos algunas características que el Scrum Team tiene justamente. Dentro de un equipo Scrum, vamos a tener algunas características importantes que debe tener todo equipo cuando se trata de Scrum o de cualquier enfoque ágil. El primero, un equipo ágil o un equipo de Scrum debe ser autogestionado. ¿Esto qué significa? Significa que el equipo puede tomar sus propias decisiones, puede definir y establece cómo realizará el trabajo que van a generar en esta iteración. Adicionalmente, el equipo es multifuncional. ¿Qué significa multifuncional? Significa que esta unidad fundamental, esta unidad pequeña de trabajo, tiene las características y las capacidades de generar ese producto que se está considerando, que se está yendo a realizar, porque las habilidades del equipo son las necesarias para crear este producto. Eso significa multifuncional. Adicionalmente, otra característica es que es un equipo pequeño. El equipo Scrum se caracteriza porque siempre debe tener menos o máximo 10 personas en el equipo. Eso es algo muy importante y es una de las características fundamentales del equipo Scrum. ¿Por qué es un equipo pequeño? Porque recordemos que el equipo Scrum es un equipo de profesionales cohesionados que pueden trabajar de manera efectiva. Y para lograr eso se requieren equipos pequeños. Pero no todo proyecto puede ser realizado por un equipo pequeño. Pensemos, por ejemplo, en una aplicación como Spotify, en donde existen muchísimas personas. No existen solamente 10 personas trabajando, sino existen cientos. Cuando existen proyectos muy grandes, lo que se puede hacer es utilizar equipos y varios equipos. Un equipo 1, un equipo 2, un equipo 3, etcétera. Muchos equipos y cada uno de estos equipos será un equipo Scrum. Y como sabemos, un equipo Scrum va a tener máximo 10 personas, como vemos aquí. Es decir, en este equipo 1 tendremos 10 personas, acá 10 personas y acá 10 personas. Pero aunque estos equipos estén separados, todos estos equipos deberán trabajar en cosas en común, porque si buscamos, por ejemplo, hacer Spotify, todas las características y todo el trabajo del equipo tiene que buscar justamente crear ese objetivo, crear ese producto que es Spotify. Entonces tendrán cada uno de estos equipos elementos en común. ¿Qué elementos en común serán los que deben tener cuando tenemos proyectos muy grandes en donde tendremos varios equipos de Scrum? En primer lugar, necesitaremos que todos los equipos trabajen en un mismo objetivo de producto. ¿Esto qué significa? Significa que todos estos equipos van a buscar lograr algo en común, aunque estén realizando funcionalidades o un trabajo diferente, pero todos orientados hacia un mismo objetivo. Para lograr eso se necesita que alguien marque estos objetivos, hacia dónde va, cuál es el trabajo que va a hacer. Y por ende, todos tendrán un solo product owner. Si nosotros consideramos qué hace el Product Owner es la persona que define hacia dónde va el proyecto, hacia dónde va el trabajo que vamos a hacer, qué es lo que generará valor. Esta persona marca el norte justamente. Y finalmente, se genera un único Product Backlog. De esta manera, si tenemos varios equipos, estos equipos deberán trabajar en un mismo objetivo, van a tener un solo Product Owner que defina cuál es el norte de este proyecto y ese norte va a quedar establecido dentro de este Product Backlog. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar cuando tenemos proyectos muy grandes en donde tenemos más de un solo equipo. Porque recuerda, un equipo Scrum está compuesto por un Scrum Master, developers y también un Product Owner. Vamos a entender y analizar cada uno de estos roles a continuación para entender qué es lo que realiza cada uno de ellos. De esta manera veamos en primer lugar quiénes son los developers y qué es lo que realizan. Cuando pensamos en los developers, que son justamente las personas que vemos aquí, vamos a pensar que los developers son justamente las personas que desarrollan el trabajo, son los que hacen el código, son las personas que trabajan directamente en el producto. Estas personas van a tener algunas características. La primera es que ellos son los que definen qué es lo que van a hacer. Recordemos que un equipo Scrum es autoorganizado, es decir,
definen cuál es el trabajo que ellos pueden realizar dentro de un periodo de tiempo que se establece a través de qué? De un Sprint Backlog. Un Sprint Backlog es justamente el trabajo que el equipo se compromete a hacer en un periodo de tiempo definido. Por ejemplo, en 2 semanas el equipo se compromete a hacer cierta cantidad de trabajo y esta cantidad de trabajo se establece en el Sprint Backlog. El equipo es el que define cuánto trabajo pueden hacer y qué es lo que van a realizar en ese tiempo. Adicionalmente, el equipo se adhiere, es decir, sigue o busca completar estas definiciones determinadas o estos criterios que indican si es que el trabajo que realicé está completo realmente. Y finalmente, el equipo busca adaptar y busca mejorar el trabajo que está realizando, de tal forma que cada día se reúne el equipo un tiempo pequeño de máximo 15 minutos en el que busca adaptar el trabajo que está realizando para lograr y para buscar justamente que este objetivo del sprint, que este trabajo comprometido se logre. Por eso la adaptación es un elemento muy importante dentro de Scrum. Otro rol que es muy importante es el del dueño del producto. El dueño del producto, también conocido como Product Owner, es la persona que tiene un objetivo claro y es marcar hacia dónde va el proyecto, qué es lo que va a generar. Y esta persona es la responsable de maximizar el valor del producto. ¿Esto qué significa? Significa que el Product Owner va a ser la persona que defina qué es lo que va a generar el proyecto y este producto que se está generando, este proyecto que se está desarrollando, tiene que buscar satisfacer las necesidades del cliente. Por eso busca maximizar el valor, porque al maximizar el valor, lo que se busca justamente es que el trabajo que se está realizando genere el mayor valor posible. ¿Cómo logra esto? ¿Cómo logra maximizar el trabajo? A través de gestionar efectivamente el backlog. El product backlog son justamente todo ese trabajo que se va a realizar para generar o para crear este producto. La gestión efectiva significa que se va a realizar los elementos que más valor generen. Si tengo 10 requerimientos, yo como dueño del producto debo definir de esos 10 requerimientos cuáles son los más importantes para el proyecto y cuáles son los que se deben generar ya. Eso es lo que hace el dueño del producto. Define cuáles son los elementos más importantes y los que más valor generan. Adicionalmente, esta visión que tiene el dueño del producto tiene que ser comunicada a través de los objetivos que va a generarse o los objetivos del producto. El dueño del producto tiene que comunicar esa visión al equipo para que el equipo también comprenda hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a generar. Y es importante que se priorice justamente el trabajo. Como veíamos, si tenemos 10 requerimientos que nos piden nuestros clientes, el dueño del producto tiene que priorizar y definir cuáles son los elementos que se van a hacer primero, los que generan más valor, y cuáles requerimientos tal vez no están adecuados o no se alinean justamente con el objetivo del proyecto y tal vez no se deberían realizar ya. Esa es la labor que tiene el dueño del producto. ¿A través de qué? De marcar el camino, de indicar hacia dónde tiene que ir el proyecto. Y finalmente, debe asegurarse de que este trabajo que está en el Product Backlog sea transparente. Esto significa que tanto el equipo como los interesados sepan qué es lo que se va a realizar, sea visible, todo el mundo pueda ver la información y se comprenda justamente la visión que se tiene del producto, qué es lo que va a generar. Finalmente, vamos a revisar el Scrum Master. El Scrum Master justamente es una persona que tiene un objetivo claro y es el de ayudar. El Scrum Master es el responsable de establecer Scrum. ¿Esto qué significa? Esta persona va a ayudar justamente a que se comprenda la teoría de Scrum y adicionalmente a que se aplique esta teoría dentro del equipo. El Scrum Master, al ser una persona que ayuda, se vuelve en un líder, pero no en un líder cualquiera, sino un líder de servicio. ¿Por qué? Porque va a apoyar al equipo y no solamente al equipo, sino que ayuda al equipo o a los developers, ayuda al dueño del producto y también va a ayudar a la organización. De tal forma, el Scrum Master es un rol fundamental que va a apoyar justamente a que Scrum pueda ser implementado a través de apoyar a la organización, al dueño del producto y al equipo. ¿Cómo ayuda a cada uno de estos elementos o a cada uno de estas personas que componen el equipo? En primer lugar,
Va a apoyar a los developers a través de qué? A través de que el Scrum Master ayude ¿a qué? A que pueda mejorar el equipo sus prácticas. Es decir, le ayuda a que tenga una mejora continua. En segundo lugar, guía justamente y apoya a que el equipo sea autogestionado. Recordemos que autogestionado es de que el equipo tome decisiones y pueda establecer qué es lo que va a hacer. El Scrum Master apoya a que esta autogestión se genere. Adicionalmente, el Scrum Master va a ayudar a que el equipo pueda enfocarse. ¿En qué se va a enfocar? Se va a enfocar el equipo en crear elementos y resultados que generen alto valor. De esta manera, el Scrum Master busca evitar que el equipo desperdicie tiempo creando cosas que no tienen mayor utilidad para el proyecto o para el cliente, sino que el trabajo del equipo realmente generen cosas que el cliente busca, que el cliente quiere. A estos elementos, a estos incrementos que el equipo construye, estos resultados que se generan del trabajo, se los conoce de alto valor cuando son los elementos que el cliente necesita, que le permite solventar un problema, que satisfacen una necesidad. A eso nosotros conocemos como elementos de alto valor. Son justamente lo que el cliente desea. Y finalmente, el Scrum Master va a buscar eliminar impedimentos. ¿Esto qué significa? Significa reducir justamente las interrupciones del equipo. De esta forma, el Scrum Master busca que el equipo trabaje de forma constante y que el equipo no se vea interrumpido por ejemplo, por clientes que vengan a hacer consultas, por otros interesados, de tal forma que el equipo pueda centrarse en realizar el trabajo que tiene que hacer. Este trabajo que genera justamente estos incrementos y que deben ser de alto valor. De esta forma, el Scrum Master apoya a los desarrolladores, pero el Scrum Master también apoya al dueño del producto. ¿Cómo apoya al dueño del producto? Si nosotros recordamos, el dueño del producto es quien marca hacia dónde va el proyecto. Si es quien marca hacia dónde va el proyecto, necesita de consejos, de tal forma que el Scrum Master apoya al dueño del producto a través de qué? De informarle, de indicarle técnicas que le puedan ayudar al dueño del producto a definir correctamente hacia dónde va el proyecto, cómo priorizar las cosas y a poder gestionar efectivamente el Product Backlog. El Scrum Master se vuelve básicamente un consejero que apoya justamente a que el dueño del producto pueda realizar efectivamente su trabajo. ¿Esto qué significa? Significa que el Scrum Master es una persona que apoya justamente a que Scrum sea implementado de manera efectiva. Por otro lado, también va a apoyar a que se comprenda y se entienda la necesidad de que los elementos del backlog sean claros. El Scrum Master tiene que apoyar al dueño del producto en que estos elementos que se generan del backlog sean claros y comprensivos. Que el equipo, cuando revise estos elementos del backlog, entienda qué es lo que tiene que hacer. El Scrum Master trabaja justamente con el dueño del producto para que estos elementos, para que los requerimientos, para que el trabajo que se va a realizar sea claro, sea entendido por todos. Y finalmente, el Scrum Master ayuda a establecer una planificación empírica. Recordemos que Scrum se basa justamente en el tema de empirismo, en el tema de experimentación. Y al ser esta la base justamente sobre la cual se desarrolla Scrum, el tema del empirismo es un elemento que siempre tiene que estar presente y el Scrum Master apoya a que esta planificación se base justamente en el empirismo para resolver problemas complejos y para desarrollar productos complejos. Ese es el objetivo que tiene Scrum y de los enfoques adaptativos. Finalmente, el Scrum Master apoya a la organización. Cuando pensamos en la organización, vamos a pensar en la empresa en la que estamos trabajando. Si esta empresa está comenzando a implementar Scrum, el Scrum Master va a apoyar justamente ¿en qué? En liderar, capacitar y guiar a la organización para que se adopte Scrum de manera efectiva. Pero es que cuando se está comenzando a adoptar Scrum o cualquier marco ágil, es muy posible que comiencen a generarse dudas. Y es ahí donde el Scrum Master tiene un papel clave, el cual es el de asesorar. Va a asesorar justamente a los interesados, a los empleados, a los equipos, para que se pueda implementar Scrum de manera efectiva e ir solventando dudas. Y finalmente,
Ayuda a las personas dentro de la organización, a estos empleados, a estos interesados, a que se entienda y se comprenda Scrum a través de qué? De una planificación y de un enfoque empírico, es decir, una planificación que busca la experimentación y aprender de esa experimentación y que este concepto fundamental sea comprendido por todos. De esta forma es como Scrum plantea la gestión y la creación de un equipo que sea pequeño y que esté enfocado justamente en estas características que hemos visto, en que el equipo sea multifuncional, es decir, que pueda hacer el trabajo del proyecto y que también el equipo sea autogestionado y que dentro del equipo hay una persona que marque el norte hacia dónde va, que es el dueño del producto, que hay una personas o varias personas que trabajen en el desarrollo de esa idea, de ese objetivo que plantea el dueño del producto, que son los developers, y que hay una persona que apoye justamente a estas dos partes, tanto al dueño del producto como a los developers y también a la organización, que es el Scrum Master. ¿Para qué? Para que el proyecto sea exitoso. De esta forma nosotros concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión. Dentro de una gestión de proyectos ágiles y especialmente en Scrum existen una serie de eventos que son claves justamente para lograr inspeccionar el trabajo y adaptarnos al trabajo. En este video analizaremos cuáles son estos eventos y por qué son importantes y cómo vamos a utilizar estos eventos dentro de una gestión efectiva de proyectos basados en Scrum. En primer lugar, tenemos que entender qué es un evento. Si nosotros pensamos en los eventos de Scrum, vamos a considerar que estos eventos son reuniones. Y estas reuniones tienen dos objetivos principales. El primer objetivo es justamente inspeccionar. ¿Y qué es lo que vamos a inspeccionar? Lo que se va a inspeccionar es el trabajo que se está realizando. ¿Cuál es el objetivo de esta inspección? Es poder adaptar. ¿Y qué es lo que se adapta? Se adapta justamente el proceso, el trabajo que se está haciendo para lograr una mejora continua. De esta manera, estas reuniones sirven para inspeccionar el trabajo y de esa inspección lograr adaptar justamente el trabajo para mejorar. Este es el objetivo que tienen los eventos dentro de Scrum. Para entender cómo funcionan estos eventos, es importante tener una idea clara de cómo funciona Scrum y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando nosotros pensamos en Scrum y en sus eventos, necesitamos tener una idea de cómo funciona Scrum. En primer lugar, tenemos que considerar que en Scrum Scrum nace justamente de una serie de requerimientos. Estos requerimientos van a estar establecidos dentro de un backlog. El backlog es una lista de requerimientos o una lista de peticiones que deberá cumplir justamente el proyecto que estamos realizando. Esta serie de requerimientos está priorizado de tal forma que en la parte baja de este backlog encontraremos requerimientos que son de bajo valor, es decir, requerimientos que no son tan importantes o que no generan un valor inmediato al cliente. Entre más va aumentando o entre más va subiendo justamente estos elementos o la priorización, en la parte superior tendremos elementos que son de alto valor. Esto significa son elementos que son muy importantes para el proyecto que estamos realizando y para nuestro interesado. De esta manera, los miembros del equipo a través de esta priorización sabrán que estos elementos que están en la parte superior son los que deberían hacer en primer lugar. Una vez que entendemos que este proyecto nace justamente de un conjunto de requerimientos que está establecido en el backlog y es priorizado por el dueño del producto, Product Owner, entendamos cómo funciona justamente Scrum. Una vez que vemos justamente este backlog, vamos a darnos cuenta de que el trabajo necesario para realizar estos elementos que están en el backlog va a ser a través de un timebox, que es justamente un espacio de tiempo, una caja de tiempo en la cual se va a realizar el trabajo. Este timebox es conocido como sprint y se llama timebox porque, como les digo, es un espacio de tiempo. Es un espacio de tiempo que comúnmente es menor a un mes. ¿Esto qué significa? Significa que el equipo de este backlog que está priorizado aquí va a decir, nosotros con nuestra capacidad podemos hacer este trabajo de aquí y este trabajo de acá en el siguiente mes. Este es el compromiso que el equipo tiene y este trabajo va a ser realizado justamente en este timebox, en este espacio de tiempo, en este sprint o esta iteración. De este trabajo que se realiza en este espacio de tiempo, nosotros vamos a obtener un incremento. ¿Esto qué significa? Significa que el equipo realizó este trabajo de aquí y este trabajo de acá que fue comprometido,
lo realizó en este espacio de tiempo que es menor a un mes y obtiene un incremento. El resto de trabajo que está por hacer y los futuros elementos, porque pueden aparecer nuevos requerimientos, van a ser nuevamente priorizados y estos elementos van a ser realizados en los siguientes sprints. De tal forma, cada sprint va a estar realizado en un espacio de tiempo conocido como timebox y va a generar un incremento. Esto es básicamente la forma en la que funciona Scrum, siendo el sprint, este elemento de acá, su core o elementos principales. ¿Por qué? Porque el trabajo va a realizarse en este espacio de tiempo y todo el trabajo necesario para crear el incremento debe estar dentro de este espacio de tiempo, debe estar dentro del sprint. Con esto en mente, podemos ver cuáles son justamente los eventos que componen Scrum. Como hemos visto, nosotros tenemos un backlog y este backlog va a tener todo el trabajo que se va a realizar en el proyecto y este trabajo puede variar, va a ser priorizado. De esta forma, el trabajo que va a ser realizado se lo realiza en un sprint, que es justamente esta caja, este timebox. Si nosotros lo ampliáramos, veríamos justamente este sprint. El sprint es justamente el espacio de tiempo que va a ser necesario, que vamos a ocupar para hacer este trabajo. Y este espacio de tiempo tiene que ser menor a un mes. Esto es lo que nos dice la guía Scrum. El sprint tiene que durar menos de un mes. En este espacio de tiempo, nosotros vamos a tener diferentes eventos, diferentes reuniones que nos servirán para poder ir inspeccionando el trabajo y mejorando. La primera reunión es la del Sprint Planning. ¿Qué es el Sprint Planning? El equipo se reúne para definir de este backlog que está aquí, qué trabajo es el que va a realizar. De tal forma que en este caso el equipo dirá, nosotros vamos a realizar este trabajo de aquí y este trabajo de acá en el siguiente sprint. Se comprometen a hacer estos dos elementos en los próximos 30 días. ¿Con base en qué se comprometen esto? Con base en su capacidad. ¿Por qué? Porque el equipo es el que define, los developers son quienes definen cuánto trabajo son capaces de hacer. Adicionalmente, de esta planificación, este es un compromiso. El equipo dice, nosotros vamos a hacer estos dos elementos que vemos aquí. Y este trabajo tiene que ser inspeccionado diariamente para buscar mejoras o buscar impedimentos. Estos impedimentos tienen que ser retirados de tal manera que el equipo pueda cumplir con este objetivo que se ha planteado, que es de realizar estos dos elementos del backlog. Para lograr hacer una inspección constante, el equipo se reúne diariamente y este es el segundo evento que vamos a tener, que son los Daily Scrums. La Daily Scrum básicamente son reuniones diarias de 15 minutos en donde el equipo habla acerca de posibles impedimentos, qué es lo que está afectando el flujo de trabajo del proyecto, qué es lo que les impide poder trabajar. Y es aquí donde se buscan soluciones para que el proyecto y el equipo pueda trabajar de manera efectiva y logre cumplir con este objetivo que se planteó durante el sprint planning. Luego de que el equipo trabaja durante todo este tiempo, va a generar diferentes incrementos. Y estos incrementos tienen que ser revisados también. ¿Dónde los revisamos? Estos incrementos son revisados en el Sprint Review. El Sprint Review, como vemos, revisa los incrementos, ese resultado que tenemos. De este trabajo que realizó aquí y acá, se genera un entregable, que es este incremento. Y este incremento es revisado ¿por quién? Por el cliente, por el dueño del producto. Estas personas que dijeron cuáles son los requisitos van a inspeccionar cuál es el resultado de este trabajo que se está realizando para decir y ver si es que es necesario que este incremento tal vez tenga alguna mejora o tal vez esté correcto. Si es que este incremento se encuentra que necesita algún elemento adicional, pues aparecerá un nuevo requisito que será colocado dentro del backlog. Una vez que se inspecciona este incremento por parte del cliente y también por parte del dueño del producto, la siguiente parte es buscar una mejora del proceso del equipo. Si nosotros nos fijamos en el Sprint Review, revisamos el resultado. Y este resultado nos permite buscar mejoras a través de ¿qué? A través de nuevos requerimientos que se colocan en el backlog, como vemos acá, este nuevo requerimiento.
Pero también el sprint es un momento en el cual se busca mejorar el trabajo que hace el equipo. ¿Cómo logramos mejorar el trabajo del equipo? ¿A través de qué? A través del Sprint Retrospective. Y esta es la cuarta o es el cuarto evento. En el Sprint Retrospective, el equipo habla sobre cómo le fue en su trabajo. Y cuando hablamos del equipo, tenemos aquí al Scrum Master, al dueño del producto y también a los developers. Y ellos definen qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, qué cosas deberían repetirse en la siguiente iteración y qué cosas deberían eliminarse. El objetivo es que a través de estos eventos de Scrum se logre hacer una inspección y una adaptación. ¿De qué? De los procesos que se realizan. Mejorar. En esta iteración tal vez hicimos mal algo, algo no funcionó. Muy bien, en la próxima iteración vamos a mejorar. Y este proceso es constante porque como vemos, dentro del backlog van a aparecer o podrían aparecer nuevos requerimientos. Estos requerimientos serán priorizados y nuevamente el equipo definirá qué trabajo del backlog será realizado en ese sprint y comenzamos el ciclo nuevamente. Algo importante es de que este sprint y las diferentes reuniones o eventos deberían ser realizados siempre en un mismo lugar y a una misma hora, de tal forma que se haga una especie de hábito. El equipo sepa que, por ejemplo, a las 9 de la mañana, todos los días, tiene una reunión daily. Entonces el equipo ya conoce, se hace una rutina que ayuda a la eficiencia. También puede decirse que al finalizar todos los viernes, al finalizar el sprint, tendrán un sprint review y también un sprint retrospective, por ejemplo. De esta manera se establece un lugar y una hora y un horario constante para que el equipo ya tenga como una especie de rutina que le permita ser más eficiente. Con esto nosotros hemos revisado los eventos de Scrum. Saludos y nos vemos en el próximo video. El éxito de Spotify no radica únicamente en una idea revolucionaria, sino que su éxito viene dado por la forma en la que fue desarrollada. El momento en el que Spotify salió al mercado habían otros competidores. Sin embargo, la forma en la que desarrollaba el trabajo le permitió competir contra estas grandes empresas. Spotify utilizó elementos ágiles, en específico utilizó uno de los elementos más importantes que es justamente el sprint. Utilizó sprint para poder generar funcionalidades en un tiempo menor. Por ejemplo, Spotify podía generar funcionalidades en 4 semanas que Apple le podía tomar un tiempo mucho mayor, inclusive de 2 o 3 meses. Esto le permitió a Spotify ser uno de los servicios de música, como vemos acá, más utilizados a nivel mundial en el 2011 y se mantienen hasta el momento a través de su estructura y que le permitió a una empresa pequeña como Spotify, que estaba en ese momento incursionando en este modelo de negocio, competir contra gigantes como por ejemplo Apple, Google o inclusive Sony Music. Sin embargo, el éxito del Sprint no radica en el trabajo que estamos haciendo constantemente, sino en una planificación previa que puede durar inclusive 8 horas. Esos elementos son los que nos ayudarán justamente a lograr identificar una visión hacia dónde vamos. De esta manera tenemos que pensar en primer lugar que cuando pensamos en realizar un trabajo, este trabajo tiene que estar priorizado dentro de un backlog. Y el sprint básicamente va a ser este espacio de tiempo, esta caja que vemos aquí, en la cual vamos a realizar el trabajo. El sprint básicamente es un espacio de tiempo definido en donde vamos a trabajar y vamos a lograr generar un entregable o incremento, justamente si vemos en el marco de Scrum. Dentro de un proyecto vamos a tener diferentes sprints con el objetivo de poder generar los elementos priorizados dentro del backlog. Entendamos un poco más a fondo por qué es tan importante y necesario generar sprints. En primer lugar, tenemos que pensar que un sprint es justamente un time box, es una caja, es un espacio de tiempo en el cual vamos a trabajar. Hacer este time box tiene varios beneficios. El primer beneficio de hacer un time box es que permite priorizar. Es mucho más fácil priorizar cuando sabemos que tenemos que hacer un trabajo en un tiempo definido. Un sprint comúnmente toma menos de 4 semanas o se planifica para menos de 4 semanas. Este es un elemento que tiene o una característica que tienen los sprints dentro de Scrum. Y si tenemos un tiempo de 4 semanas, pues vamos a planificar y vamos a priorizar el trabajo para hacerle en ese tiempo. Adicionalmente, otro beneficio de utilizar Timebox es que al finalizar cada iteración vamos a tener ya
algo que demostrar, algo que mostrar a nuestro cliente, lo cual alienta justamente a mostrar y demostrar un progreso constante. Vamos viendo que las cosas se van haciendo. Y adicionalmente, al ser un espacio de tiempo que dura menos de 4 semanas, básicamente tendremos una iteración o un sprint de corta duración. Hacer sprint de corta duración tiene también varios beneficios. Uno de ellos es justamente que podemos tener beneficios tempranos. Spotify es un muy buen ejemplo para entender cómo funcionan estos beneficios tempranos. Cuando Spotify nacía y estaba en el 2011, iniciando justamente entrando en Estados Unidos y en otros países, su tasa de suscriptores era muy baja. Sin embargo, como iban entregando y generando constantemente nuevos elementos, nuevas funcionalidades, iban atrayendo más personas. Y eso era el beneficio que tenían. Podían generar nuevas funcionalidades, hacían actualizaciones y mejoras basadas en el feedback de la gente, lo cual le permitió, por ejemplo, en el 2019, tener más de 200 millones de personas conectadas a su aplicación y más de 100 millones de personas que pagaban por esta aplicación. Esto a su vez permitía tener algo muy importante, que es justamente una mejora de retorno a la inversión. Cuando nosotros hacemos un proyecto vamos a invertir tiempo y dinero. Entre más pronto tengamos beneficios de esa inversión, mejor será justamente este ROI o este retorno de la inversión. El sprint ayuda justamente a poder tener un retorno a la inversión más rápido y mejor a través justamente de una duración de sprints cortos. Otro beneficio de utilizar sprints es justamente un feedback rápido. Como veíamos, Spotify veía a través de sus reviews si habían elementos que podían mejorar y lo hacían, de tal manera que podían liderar y siguen liderando todavía el mercado del streaming. Finalmente, también nos ayuda a planificar de una forma más rápida. Si nosotros tenemos un sprint que dura menos de 4 semanas, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos realizar una planificación para 2, 3 o 4 semanas que una planificación para un año. Es mucho más fácil. Y ese es uno de los beneficios principales de utilizar sprints. Y finalmente nos permite también tener una duración consistente. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto? Significa básicamente que nos permite tener una cadencia de entrega. Nosotros sabemos que al final de cada sprint vamos a tener un entregable, un incremento. De esta manera, vamos a ver que cada uno de mis sprints va a generar un entregable, como vemos aquí. La característica que tienen los sprints es que todos los sprints tienen una misma duración, es decir, el sprint 1 durará lo mismo que el sprint 2 y el sprint 3. De tal forma, si nosotros nos reunimos con el equipo y decimos, bueno, ¿cuánto tiempo durará cada iteración, cada sprint? Podemos decir que podría durar 3 semanas. Recordemos, el sprint siempre durará en Scrum menos de 4 semanas. Puede durar 1, 2, 3 semanas, pero nunca puede durar más de 4 semanas. ¿Por qué? Porque buscamos tener estos beneficios de una corta duración y de establecer un timebox. De esta manera, si el sprint 1 va a durar 3 semanas, todos los sprints en adelante durarán lo mismo. Es decir, el sprint 2, 3, 4, hasta el último sprint durarán siempre 3 semanas. Esto nos permite saber y al cliente le permite saber que existe una cadencia de entrega, es decir, cada 3 semanas tendré un incremento. El cliente sabe que va a haber una nueva funcionalidad que esté lista para entregar y que se pueda revisar cada 3 semanas. Estos elementos son básicamente los principales beneficios que tenemos a través de qué? A través del uso de un sprint. Y es por eso que al sprint se lo considera como el corazón de Scrum. Y esta parte me parece muy interesante, es el corazón de Scrum. ¿Y por qué? Porque todo sucede dentro del sprint. El sprint es justamente este elemento que permite generar valor de forma temprana utilizando Timebox a través de una duración corta y generando una cadencia de entrega consistente. Una vez que entendemos por qué es importante el sprint y cómo está estructurado, veamos un elemento que resulta clave dentro del sprint y es justamente qué logramos hacer dentro del sprint. El sprint es un espacio de tiempo en el cual el equipo, las personas que componen el equipo del proyecto, estas personas de aquí van a ser el equipo, realiza un trabajo. Estas personas van a trabajar durante este periodo de tiempo que es un time box que dura menos de 4 semanas. Eso nosotros ya sabemos. En este espacio de tiempo, el equipo tiene que comprometerse a realizar el trabajo. Es decir, se establece un
Sprint Goal. ¿Qué es este Sprint Goal? Es básicamente el compromiso del equipo. El equipo dice, nosotros nos vamos a comprometer a hacer una cantidad de trabajo establecida. El éxito del sprint, el éxito que tuvo Spotify a través de generar funcionalidades que le permitían estar dentro de los primeros lugares de suscriptores y tener mucho más acceso y poder ser líder en el mercado, estaba justamente en definir cuáles eran esas tareas que se van a realizar dentro del sprint. En un sprint, el equipo puede realizar cierta cantidad de tareas y esto se lo hace en el planning. El planning es justamente la planificación del sprint y por eso se llama sprint planning, es decir, sprint planning. ¿Y qué hacemos acá? De todo ese backlog que está establecido para realizarse durante todo el proyecto que ha sido priorizado por el dueño del producto, el equipo va a decir justamente, de todo ese backlog nosotros vamos a hacer lo que está establecido aquí. Nosotros podemos hacer esta cantidad de trabajo. Podemos hacer 1, 2, 3, 4 historias de usuario en las próximas 4 semanas. Y este compromiso que el equipo hace, queda reflejado dentro del Sprint Goal. De esta manera, un elemento clave es justamente el Sprint Planning. Y este Sprint Planning, como hemos visto, es definido por el equipo y define justamente de todo este trabajo que esté en el backlog, qué es lo que van a realizar. En este caso, van a realizar 2 historias de usuario. El equipo define justamente este trabajo y este Sprint Planning es muy importante porque esto es justamente me indica cuál será el resultado que vamos a obtener. Y al finalizar el sprint, justamente luego de estas 4 semanas, se va a obtener un incremento. De esta forma, este incremento justamente es el resultado de este sprint goal. Analicemos y entendamos mejor el sprint planning. El sprint planning nace, como hemos visto, justamente de definir de todo este backlog que está establecido por el dueño del producto o product owner, qué trabajo se realizará. En este caso, de todo este trabajo que está dentro del backlog, se ha definido que, o el equipo ha definido que va a hacer estas 2 historias de usuario. ¿En base o con base en qué hace este análisis y dice el equipo qué puede hacer? Con base en su capacidad. De esta manera, durante el sprint planning se analizan 3 temas fundamentales. En primer lugar, ¿por qué es valioso? ¿Por qué va a hacer el equipo este trabajo? Y esto vendrá dado justamente por el sprint goal. El sprint goal es justamente este compromiso, este objetivo que el equipo busca y dice, nosotros vamos a generar este trabajo de aquí, este elemento 1 y este elemento 2, porque nos ayudará a completar tal funcionalidad, generará tal valor. Es decir, se establece y se entiende por qué este trabajo es importante. El segundo tema que se trata durante este sprint planning es definir qué trabajo se va a realizar. De esta manera, el equipo, en función de su capacidad, dirá, nosotros podemos hacer 2 historias de usuario, o tal vez el equipo podrá decir, nosotros vamos a hacer 3 historias de usuario, que es lo que nos permite nuestra capacidad de trabajo. Y finalmente, otro tema que se trata es definir cómo se realizará el trabajo. Los developers, el equipo de trabajo es quien define cómo realizará el trabajo dentro del sprint. Para hacer esta planificación, para definir qué trabajo se va a hacer y para entender cuál es la importancia del trabajo que se va a hacer, que son estos 3 puntos fundamentales, el equipo tiene una reunión también con el dueño del producto y también con el Scrum Master en donde analizan esto. Y por eso es que este es un evento, porque estos eventos son reuniones y el Sprint Planning es una reunión. Y esta reunión tiene ciertas características, como por ejemplo, la reunión del Sprint Planning no debería durar nunca más de 8 horas por cada sprint que dure un mes. Si tenemos un sprint de 2 semanas, la reunión del Sprint Planning deberá durar máximo 4 horas. De esta forma, con base en cuánto dura el sprint, tendremos una estimación de cuánto debería durar máxima esta reunión de estimación. Es por eso que la reunión del Sprint Planning es tan importante, porque a través de esta reunión se define qué trabajo es el que va a ser realizado en el siguiente sprint. Y esta reunión ayuda a comprender al equipo por qué es importante este trabajo, como vemos aquí, por qué es valioso lo que estamos haciendo. Adicionalmente, el equipo define qué trabajo va a hacer con base en su capacidad y finalmente va a identificar y va a definir cómo realizará ese trabajo.
De esta forma nosotros concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la próxima sesión. Durante mi vida profesional he participado en cientos de reuniones y he visto cómo las reuniones cortas y frecuentes son mucho más efectivas que reuniones largas, que en las cuales se generan una serie de compromisos que muchas veces no se cumplen. Enfoques de trabajo como Scrum incentivan el uso de reuniones diarias, que sean cortas y que maximicen justamente los resultados de cada una de esas reuniones al enfocarse en un objetivo claro. En este video analizaremos 3 elementos que permiten tener reuniones cortas que sean efectivas y que sobre todo permitan que nuestras reuniones generen soluciones y no solo compromisos. De esta manera analicemos cuáles son esos elementos que debemos tomar en cuenta dentro de una reunión. En primer lugar, tenemos que entender que dentro del sprint, dentro de un espacio de tiempo en el cual el equipo va a trabajar, lo primero que va a hacer el equipo, que es justamente es establecer cuál es el trabajo que va a realizar dentro de este periodo de tiempo a través de una planificación. Una vez que el equipo define cuál es el trabajo, lo siguiente que va a comenzar a hacer ya es trabajar justamente en esto. Y el equipo trabajará durante un periodo de tiempo establecido. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar o de poder cumplir con una meta que el equipo establece al inicio. Sin embargo, es necesario la parte de la inspección. ¿Cómo sabe el equipo que realmente lo que está haciendo es lo que el proyecto necesita o si estamos haciendo las cosas efectivamente? Es por eso que las reuniones diarias llegan a ser un elemento muy útil, en donde el equipo puede identificar y definir qué cosas pueden estar afectando el flujo de su trabajo y de esa manera poder hacer una mejora y siempre enfocarse en que el trabajo que están realizando está relacionado con su meta, con el objetivo que tienen dentro de ese trabajo que se está realizando. A estas reuniones diarias, en donde el equipo habla sobre lo que están realizando y buscan identificar impedimentos para poder trabajar de forma constante e inspeccionar el trabajo que están realizando, se las conoce como Daily Scrum y son reuniones justamente diarias. Todos los días el equipo la realiza durante 15 minutos. Todos los días el equipo se reúne durante 15 minutos y discuten justamente e inspeccionan su trabajo. Y esta es justamente la forma en la que se inspecciona el trabajo. De esta manera analicemos justamente este Daily Scrum y veamos por qué es importante y qué elementos permiten que estas reuniones cortas sean tan efectivas. En primer lugar, pensemos en por qué es necesario y por qué es importante utilizar reuniones diarias. Cuando pensamos en reuniones diarias, tenemos que considerar justamente lo que nos dice la guía Scrum, en donde vamos a ver que el Daily Scrum básicamente tiene un propósito y el propósito es inspeccionar el progreso hacia el objetivo del sprint y adaptar el sprint backlog según sea necesario, ajustando el trabajo planificado. Esto significa básicamente que el Daily Scrum lo que busca es justamente hacer una inspección y una adaptación. Inspeccionamos qué estamos haciendo, si existe algún problema, y buscamos solventarlo para poder seguir trabajando y para poder lograr justamente este objetivo del sprint, que es justamente este objetivo hacia dónde va el equipo. Una vez que entendemos por qué estas reuniones son tan importantes y que estas reuniones se enfocan justamente en la inspección, lo siguiente que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es el objetivo que tiene esta reunión? ¿Qué buscamos a través de esta reunión? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué necesitamos utilizar reuniones diarias y por qué son tan efectivas? Una reunión diaria me permite básicamente 3 cosas. En primer lugar, me permite comunicación continua. La mejora que existe en la comunicación dentro del equipo es clave. ¿Por qué? Porque todos los días el equipo habla, conoce, conversa sobre lo que está realizando. De esa manera todo el equipo entiende y conoce cuál es el trabajo que se está realizando y si existe algún impedimento y cómo pueden solventarlo. En segundo lugar, nos permite identificar estos impedimentos, qué cosas bloquean el trabajo que se está realizando y se busca apoyar justamente a resolver estos impedimentos. Y finalmente, permite eliminar la necesidad de más reuniones. Si nosotros planteamos una reunión en una misma hora todos los días, ya sabemos que todos los días el equipo se reunirá y discutirá elementos relacionados con el proyecto de tal forma que pueda identificar estos impedimentos. Lo más adecuado sería que todas las reuniones sean a la misma hora
y en el mismo lugar. Esto hace que el equipo sepa que, por ejemplo, todos los días a las 9 de la mañana en la oficina del equipo se reunirán todos para discutir el proyecto, para ver impedimentos y para hacer una inspección del trabajo. Estos son los objetivos principales que tiene el realizar una reunión diaria. De esta manera existen muchos beneficios, como vemos aquí, para poder mejorar el trabajo que está haciendo el equipo. Y lo más importante es de que estos compromisos son a corto plazo y más importante aún es que estos compromisos son inspeccionados diariamente, con lo cual mejoramos el trabajo y el flujo de trabajo. Y finalmente, ¿quiénes deben participar dentro de estas reuniones? Es importante para tener reuniones efectivas establecer quiénes pueden participar y qué hacen en estas reuniones diarias. Dentro de una reunión diaria tenemos que recordar siempre que estas reuniones son desarrolladas por los developers para los developers. Es decir, son reuniones en donde el equipo de desarrollo conversa sobre el trabajo que están haciendo y buscan mejorar ese flujo de trabajo y resolver impedimentos. Cuando pensamos que son reuniones de desarrolladores para desarrolladores, vamos a ver que el eje central está justamente en el desarrollador, en las personas que conforman este equipo de desarrollo. Y estas reuniones básicamente van a ser dirigidas y realizadas por ellos. De esta manera, quienes participan en estas reuniones es el equipo de desarrollo. Ellos siempre deberán participar. Ellos son los más importantes en estas reuniones diarias. En segundo lugar, estas reuniones diarias tienen que ser realizadas todos los días. Y la persona que se encarga en que esto se genere y esto se vaya realizando es justamente el Scrum Master. El Scrum Master debe garantizar que las reuniones se realicen de forma diaria y que duren un tiempo corto. Un problema común es que las reuniones pueden llegar a tomar más de los 15 minutos, lo cual estaría afectando justamente a este flujo constante y al objetivo de tener reuniones cortas. Es ahí donde el Scrum Master va a buscar y va a trabajar con el equipo para tener reuniones cortas todos los días y de esa manera mantener un ciclo constante de trabajo que sea efectivo. De esta manera hemos revisado por qué estas reuniones cortas son tan importantes y por qué ayudan muchísimo a una gestión de proyectos efectiva. Saludos y nos vemos en el próximo video. El Sprint Review es una reunión de inspección que permite justamente mejorar el trabajo que estamos haciendo, mejorar el producto que estamos generando. Esta reunión permite obtener una serie de beneficios muy importantes para nuestro trabajo. Sin embargo, para poder lograr estos objetivos, esta reunión debe ser correctamente realizada. Es por eso que en este video vamos a analizar los 4 pasos que debemos seguir para generar y realizar Sprint Reviews correctas y que tú los puedas implementar dentro de tu entorno de trabajo. Para poder entender cómo realizar estos 4 pasos, lo primero que necesitamos hacer es comprender cuál es el objetivo que tiene el Sprint Review. Y el Sprint Review es básicamente una reunión en donde se va a inspeccionar el resultado del trabajo que se ha realizado en un sprint. Este resultado se conoce como incremento. Y el objetivo que tiene el Sprint Review es inspeccionar este incremento que tenemos acá, que es justamente el resultado del trabajo realizado en este periodo de tiempo, en este sprint. Ese es justamente el objetivo que vamos a tener en mente al momento de pensar en el Sprint Review. En el tema de inspección, el Sprint Review busca inspeccionar el trabajo generado. Una vez que hemos entendido cuál es el objetivo del Sprint Review, veamos cuáles son los pasos para realizar un Sprint Review. El primer paso que vamos a considerar es la presentación. El equipo de proyecto tiene que presentar justamente este entregable que se ha generado, pero ¿cómo lo presenta? En la presentación, el equipo lo que va a hacer será en primer lugar indicar cuál es el sprint goal, es decir, cuál ha sido el objetivo de este sprint. Adicionalmente, va a indicar a los interesados cuál ha sido su compromiso, qué había planificado hacer, y esto está dentro del sprint planning. Y finalmente va a presentar cuál es el incremento que generó. De esta manera se da un contexto bastante claro de cuáles fueron los compromisos que el equipo había adquirido y qué elementos ha logrado generar. Una vez que se hace esta presentación, el siguiente paso es ya la demostración. Este incremento que ha sido generado durante el sprint debe ser revisado y debe ser mostrado a los diferentes interesados.
¿A quién se muestra este incremento? ¿Quiénes son las personas que revisan esto o que van a ver este incremento? En primer lugar, son los interesados internos. Los interesados internos son aquellas personas que están dentro de la organización. Por ejemplo, pueden ser gerentes o patrocinadores. Otra persona que participa dentro de esta demostración son los interesados externos, como por ejemplo pueden ser los clientes. Los clientes también participan en este sprint review. Y el que genera, el que hace toda esta demostración es el equipo Scrum. De esta manera vemos que diferentes interesados internos, externos y el equipo participan durante esta demostración. Esta demostración tiene un objetivo y es no solamente mostrar el trabajo, sino poder generar una discusión, y ese es el tercer paso. Luego de presentar este incremento que se ha generado durante el sprint, se debe fomentar una discusión. ¿Entre quién? Entre estos interesados, tanto internos, externos y el equipo, y van a discutir sobre este elemento que se ha generado. Van a identificar qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué cosas se pueden mejorar y qué cosas se deben mantener. La idea es de que de esta discusión se genere un aprendizaje. Y este aprendizaje será la base para el cuarto paso, que es justamente la adaptación. Los interesados internos, externos y el equipo permiten a través de la discusión aprender cosas, aprender de este incremento. Y este aprendizaje debe ser adaptado. ¿Y en dónde lo adaptamos? Lo adaptamos a través del refinamiento del backlog. Es decir, este backlog del producto, en donde se establece todo el trabajo que va a ser realizado, puede ser refinado con esta información y con este aprendizaje que nace justamente de este Sprint Review. Es por eso que es tan fundamental y tan importante. La Sprint Review me ayuda a través de la inspección a adaptar el trabajo que se va a realizar en el futuro. De esta forma hemos visto cuáles son los 4 pasos para crear un Sprint Review. Y en resumen vamos a darnos cuenta de que la Sprint Review es justamente un evento, es una reunión que se realiza, que tiene 2 objetivos, la inspección y la adaptación. Inspeccionamos el incremento, lo que se ha generado durante esta iteración. Adicionalmente, al momento de hacer la presentación, se revisa el sprint y el progreso que se tiene hacia el objetivo, porque mostramos cuáles fueron los elementos o las historias elegidas por el equipo para ser realizadas en ese sprint. De esta inspección que se realiza del producto generado, se hace una discusión y de esta discusión nace un aprendizaje. Y ese aprendizaje nos sirve para adaptarnos. ¿Cómo nos vamos a adaptar o cómo vamos a adaptar este aprendizaje dentro del proyecto? A través de un refinamiento del backlog del producto. En estas reuniones, ¿quiénes participan? Va a participar el equipo Scrum, quien es el que demuestra o muestra justamente el resultado. Los interesados internos, que pueden ser gerentes dentro de la organización, interesados claves dentro de la organización, e interesados externos, como por ejemplo el cliente. Finalmente, esta reunión dentro de Scrum tiene un tiempo definido, la cual es de 4 horas por cada mes de iteración. Es decir, si tenemos una iteración que dura un mes, necesitaríamos o máximo deberíamos dedicar 4 horas para esta reunión. Si tenemos una iteración de 2 semanas, se debería dedicar máximo 2 horas a esta reunión de revisión. De esta forma hemos revisado qué es el Sprint Review y cómo funciona. Saludos y nos vemos en el próximo video. Dentro de un proyecto Scrum, el último y más importante evento dentro de un sprint es justamente la retrospectiva. La importancia de este evento radica en el cambio de enfoque que tiene el equipo, ya que el equipo dentro de este evento ya no se va a centrar en mejorar el producto, mejorar justamente este incremento que se está generando, sino que el enfoque en este evento dentro del equipo es justamente centrarse en mejorar los procesos de desarrollo y mejorar el desempeño dentro del equipo. Este cambio de enfoque genera diferentes beneficios relacionados con qué, con la mejora de la calidad del producto que se genera y del desempeño del equipo. Sin embargo, el solo hecho de realizar la retrospectiva no generan estos beneficios, sino que estas retrospectivas necesitan de un orden y una serie de pasos. En este video analizaremos los 5 pasos que debería tener toda retrospectiva y que tú deberías implementar dentro de tus proyectos. Para entender cada uno de estos pasos, revisemos en primer lugar cuáles son los objetivos que tiene esta retrospectiva.
El propósito principal de la retrospectiva es básicamente planificar formas de aumentar la calidad y la eficiencia. ¿A través de qué? A través de una reunión en la cual se busquen obtener y definir puntos de mejora que se puedan implementar en futuros sprints. Una vez que vemos cuáles son los objetivos de la retrospectiva, veamos cuáles son los pasos para crear una retrospectiva efectiva. En primer lugar, cuando pensamos en una retrospectiva, el primer paso que debemos seguir es justamente preparar el escenario. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que se va a comunicar en primer lugar cuál es el objetivo que tiene la retrospectiva y en segundo lugar se va a establecer un espacio de trabajo que sea seguro, es decir, un lugar en donde las personas se sientan seguras y puedan comentar y decir qué cosas les pareció bien y no dentro de la iteración. Para lograr estos dos elementos, se puede utilizar una práctica muy interesante que es justamente hacer preguntas. Una sesión de preguntas de unos 2 a 5 minutos puede ser muy útil para preparar el escenario. ¿Cómo funciona? Dentro de la retrospectiva al inicio, el facilitador, que viene a ser comúnmente el Scrum Master, realizará preguntas al equipo, como por ejemplo, cómo se sienten luego de esta iteración, qué cosas han visto dentro de la iteración que les parece interesante. La idea es preparar el escenario para comenzar este proceso de retrospectiva. En segundo lugar, una vez que ya se estableció el escenario, lo siguiente que tenemos que hacer es recolectar datos. Y el objetivo de esta recopilación es básicamente que nosotros, a través de hablar con cada uno de los miembros del equipo, vamos a pedirles que cada miembro comparta justamente información de lo que ha sucedido e indique justamente qué cosas salieron bien y qué cosas no salieron bien durante la iteración. Una práctica que podemos utilizar acá es justamente el café Lean. Esta práctica es muy interesante porque en esta práctica lo que se hace es establecer un tablero Kanban, un Kanban personal. Y en este tablero vamos a tener temas para discutir, temas que están siendo discutidos, temas que han sido discutidos y acciones que podemos implementar. Este elemento es opcional. Sin embargo, cada miembro del equipo escribe dentro de un post-it, como vemos aquí, los temas que considera que deberían tratarse dentro de esta retrospectiva. Cada uno de los temas es colocado en esta lista a discutir y se va a clasificar con los elementos menos importantes en la parte baja y más importantes en la parte alta. ¿Cómo se define cuál es más importante que otro? A través de la votación. Si vemos aquí, tenemos que aquí hay 4 votos de este tema. Por ende, este sería el más importante, ya que el siguiente tiene solo 2 votos. Los miembros del equipo votan por estos temas y definen cuáles serán discutidos. Para lograr una discusión efectiva, se establece un límite de discutir un tema a la vez. Por eso el WIP es de 1. Y en este caso estamos discutiendo este tema que tiene 5 votos, como se puede ver aquí. Este tema que es discutido tomará entre 5 a 8 minutos, en donde se explicará esta situación, de tal forma que el equipo comprenda de qué se trata este tema y tenga una idea clara de qué cosa ha sucedido. Una vez que este elemento es discutido, pasará ya a la parte de un elemento discutido y finalmente se podrá generar una acción necesaria en caso se requiera. De esta manera, buscamos tener un flujo y que los temas más importantes sean discutidos en un periodo de tiempo de entre 20 a 30 o inclusive 40 minutos. El siguiente paso dentro de la retrospectiva va a ser el generar conocimientos. Ya se discutieron los temas, ya sabemos cuáles son los temas más importantes. Ahora es necesario revisar esa información, ver si existen patrones y finalmente identificar posibles soluciones. ¿Cómo se puede lograr esto? La forma más efectiva es a través de grupos de trabajo. ¿Y qué hacemos acá? El facilitador, el Scrum Master, va a dividir todo el equipo en equipos más pequeños, que pueden ser de máximo 4 personas. Inclusive podría ser de menos. 3 personas sería un número ideal. Y el objetivo es que estas personas discutan sobre los temas que han sido abordados en los pasos anteriores y definan posibles soluciones. Este paso debería tomar máximo unos 20 minutos. De esta discusión se van a generar soluciones que luego serán analizadas en el siguiente paso. El siguiente paso justamente se basa en estas soluciones y lo que se hace es decidir qué cosas se van a hacer.
Lo que hacemos acá es básicamente acordar planes, es decir, establecer qué cosas se van a realizar. Estos planes tienen que ser acciones específicas que puedan ser medibles, alcanzables, relevantes y en un plazo de tiempo, es decir, acciones SMART. Una forma en la cual se pueden establecer y tomar decisiones, saber qué es lo que se hace, es a través de la votación. Con base en las soluciones establecidas en el paso anterior, el equipo se reúne y va a definir cuáles son esas acciones que van a ser realizadas en el siguiente sprint. No se pueden realizar todas, sino se realizarán tal vez una o dos. A través de la votación se definirá cuáles serán esas acciones para ser implementadas. Finalmente, el último paso es justamente el tema del cierre. Acá se realiza un resumen justamente de las decisiones tomadas y los próximos pasos a seguir. Algo importante es que estas decisiones tomadas deben quedar registradas y una práctica adecuada es justamente agregarlas al backlog para que sean priorizadas y sean implementadas en el siguiente sprint. De esta manera, se agregan estas decisiones que el equipo ha tomado para mejorar sus procesos de trabajo y de esa manera se quedan registradas y son implementadas, lo cual mejora y adapta el proceso constante. En resumen, el evento del Sprint Backlog es una reunión en la cual se enfoca en dos elementos, que son la inspección y la adaptación. Buscamos inspeccionar el proceso de trabajo justamente del sprint y adaptar para mejorar justamente este proceso a través de mejoras que sean visibles y aplicables. Dentro de este evento, justamente, van a participar el equipo Scrum, es decir, todo el equipo participa en buscar mejoras. Y la duración de este evento será de 3 horas por cada mes del sprint. ¿Esto qué significa? Si tenemos un sprint de 2 semanas, vamos a tener 1 hora y media justamente para realizar este evento. De esta manera hemos analizado y hemos revisado qué es el Sprint Backlog y por qué es importante realizarlo de una manera ordenada. Saludos y nos vemos en el siguiente video. Enfoques de trabajos como Scrum utilizan artefactos justamente para transparentar información. ¿Qué son los artefactos? Los artefactos son elementos físicos, como por ejemplo vemos acá. Acá tenemos un tablero en donde aparecen diferentes requerimientos o elementos que se van a hacer. Estos elementos físicos son conocidos como artefactos. Dentro de Scrum tenemos 3 artefactos fundamentales. Estos artefactos tienen un objetivo principal, que es justamente transparentar la información del proyecto hacia los diferentes interesados y al equipo. Estos artefactos son el Product Backlog, el Sprint Backlog y también los incrementos. Revisemos cada uno de estos elementos y veamos para qué sirven y cuál es el objetivo que tienen. En primer lugar, tenemos que entender que cada uno de estos artefactos que vemos acá tienen compromisos. Eso significa que cada uno de estos elementos tiene un objetivo. El objetivo que tiene el Product Backlog, por ejemplo, es justamente transparentar la información del proyecto, qué es lo que vamos a generar, y ese es justamente el objetivo y compromiso de este artefacto. Por otro lado, el Sprint Backlog tiene como objetivo el mostrar todo el trabajo que se va a realizar durante la iteración, durante este sprint. Y finalmente, el objetivo del incremento es justamente cumplir con la definición determinada, es decir, que el incremento que se genera cumpla justamente con estos criterios de aceptación que han sido establecidos. De esta manera, estos 3 artefactos nos ayudan a transparentar información. ¿Cómo funcionan estos artefactos? ¿Qué es lo que hacen? En primer lugar, revisemos el Product Backlog. El Product Backlog básicamente es una lista de requerimientos priorizados. Esto significa que los elementos de más bajo valor están en la parte baja y entre más valor generen para el proyecto tendrán una priorización mayor. Este artefacto, el Product Backlog, lo que muestra son todos los requerimientos existentes. De esta manera, todos estos requerimientos van a ser establecidos y presentados dentro de este backlog. En este caso tenemos acá un ejemplo de un tablero en el cual aparecen diferentes requerimientos. Cada uno de estos post-it es un requerimiento. Y el Product Backlog lo que busca es mostrar justamente estos requerimientos y priorizarlos. Decir cuáles son los requerimientos principales, más importantes y que más valor generan. Este trabajo de definir cuáles son los requerimientos más valiosos es del Product Owner.
Y el equipo de trabajo o los developers apoyan justamente en esta priorización. No todo el trabajo que está establecido dentro del Product Backlog puede ser realizado en un sprint. Necesitaremos varios sprints para poder realizarlo. Sin embargo, el equipo va a definir de todo este trabajo qué elementos pueden ser realizados y existe un compromiso. El equipo se compromete a hacer una cierta cantidad de trabajo dentro del próximo sprint y a este compromiso se lo conoce como Sprint Backlog. De esta manera, el equipo dice, de todo este trabajo existente en el Product Backlog, nosotros nos comprometemos a realizar estos dos elementos de acá. Y este es justamente el compromiso que tiene el Sprint Backlog. Y transparenta la información porque muestra qué trabajo es el que va a realizar el equipo. De tal forma que nosotros tendremos que de todo este Product Backlog, el equipo para el siguiente sprint va a enfocarse en los elementos que tienen más prioridad y que tienen más detalle. Si nosotros vemos en esta gráfica, podemos darnos cuenta de que aparecen este PBI o Product Backlog Item 1, 2 y 3, que son elementos más pequeños y que tienen mayor detalle. Por otro lado, este Product Backlog Item, que es el número 7, es un elemento muy grande que no está priorizado todavía y que tiene bajo valor. Por eso no tiene un gran detalle y por eso es tan grande. Entre más detalle tenga cada historia de usuario o cada Product Backlog Item, será una historia de usuario mucho más detallada. De esta forma, el equipo se compromete a realizar de todo este backlog que vemos acá una cantidad definida de historias de usuario o un trabajo definido dentro del Sprint Backlog. Y es lo que tenemos acá, este compromiso al cual el equipo se compromete a realizar. De este trabajo va a aparecer un incremento. Este incremento, para considerarse un incremento, tiene que cumplir con un definition of done o una definición determinado. ¿Qué es esta definición determinado? Básicamente es una lista de requerimientos o una lista de elementos que debe cumplir una historia de usuario o un Product Backlog Item para considerarse completado. Si nosotros nos fijamos acá, vemos que si no cumple justamente con esta definition of done, esta historia de usuario o este Product Backlog Item o ítem del backlog, no se puede considerar como un incremento. Un incremento será considerado como incremento únicamente cuando cumpla con el definition of done. Caso contrario, esta historia de usuario o este Product Backlog Item no podrá ser considerado un incremento porque no cumple con estas características o estos requisitos que deben ser cumplidos justamente para considerarse un incremento. De esta manera podemos ver cuáles son justamente los artefactos que se ocupan en Scrum. Y vemos que estos tres artefactos fundamentales tienen un solo objetivo, el cual es transparentar la información. De forma que tanto el equipo como los interesados sepan qué cosas va a desarrollar el producto, qué cosas está haciendo el equipo y qué requerimientos debe completarse para considerar que una historia de usuario o Product Backlog Item está completo a través de estos artefactos. De esta manera concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión. El Product Backlog Item es un artefacto dentro de Backlog que define cuáles serán las características que un producto tendrá. Para entender por qué se usa y cuál es su importancia, analicemos cómo se hace y cómo se crea un producto. Un producto o un proyecto nacen de las expectativas de los interesados. Los interesados son las personas que buscan que este producto o este proyecto sea realizado y ellos tienen requisitos. Y los requisitos pueden ser diversos. Habrán personas que quieran que se resuelvan errores, que los errores sean corregidos. Habrán otras personas que busquen nuevas características del producto. Habrán personas que se desean que se cambien tal vez características. Y habrán personas que tal vez busquen mejoras técnicas. Todos estos elementos son requisitos. Ahora, ¿cuál de estos tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el más efectivo? ¿Mejoramos los errores o el equipo se tiene que centrar en crear nuevas características o tal vez en el tema de mejoras técnicas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que realizar? Los proyectos ágiles se centran en un elemento y es justamente crear y mejorar el ROI. El ROI justamente es el retorno a la inversión.
Y este ROI lo que busca es que se genere valor de forma temprana. Y es ahí donde nace el backlog. Y este backlog no es un backlog cualquiera, es el backlog del producto. Y el backlog del producto se caracteriza porque es una lista de requerimientos que está priorizada y ordenada. Esta lista busca justamente definir de todos estos requerimientos que tienen los diferentes interesados, el cliente, los gerentes dentro de una organización, qué deberíamos hacer primero y por qué deberíamos hacer esto primero, qué beneficios me genera. Cuando un backlog se construye, este backlog tiene ese objetivo, demostrar cuál es ese trabajo que se va a hacer y hacia dónde va, qué es lo que va a generar en las próximas iteraciones. Este backlog es responsabilidad final del Product Owner. El Product Owner es la persona responsable de definir y de priorizar este backlog para mostrar el objetivo hacia dónde va el proyecto. El éxito de un proyecto se basa en tener un backlog correctamente establecido y priorizado. Si este backlog no es correctamente priorizado, no se generará valor de manera temprana y este proyecto no tendrá los beneficios esperados. Es por eso que cuando se construye un backlog y cuando se piensa cómo hago un backlog, deberíamos pensar en DEEP, que es justamente este acrónimo que se busca que todo backlog tenga. Cuando pensamos en DEEP, vamos a pensar en lo siguiente. En primer lugar, la D significa detalle. El grado de detalle de cada elemento del backlog variará en función de cuándo se va a hacer. Si nosotros tenemos acá diferentes requerimientos, vamos a darnos cuenta de que habrá requerimientos más grandes y otros más pequeños. El grado de detalle dependerá justamente de cuándo será realizado este elemento. Por ejemplo, los elementos que van a ser realizados de manera próxima, en la próxima iteración, por ejemplo, tendrán un grado de detalle mucho más pequeño y mucho más detallado que los elementos que serán realizados en futuros iteraciones. De tal forma, tendríamos una estructura como la que vemos acá. Los requerimientos que van a ser realizados en la siguiente iteración serán elementos pequeños, conocidos como Product Backlog Item, y van a ser claros, van a ser pequeños. Y el tamaño de cada uno de estos Product Backlog Items que van a ser realizados en la siguiente iteración y que son estos elementos que tienen más grado de detalle, deben pasarse o deben enfocarse en poder ser realizados dentro de un sprint. Conforme se va bajando, vamos a tener elementos más y más grandes. Estos elementos más grandes no están detallados, son elementos generales. Por ejemplo, este podría ser una nueva funcionalidad. Si esta nueva funcionalidad que vemos aquí, esta nueva característica que se está solicitando por uno de los interesados, no es prioritaria hacerla en los siguientes sprints, no es necesario detallarla de gran forma. Aquí podríamos colocar simplemente el nombre de la funcionalidad, por ejemplo, plataforma móvil. De tal forma que aquí el grado de detalle dependerá de cuándo se va a realizar cada uno de estos elementos, cada uno de estos Product Value Items. El segundo elemento es emergente. El backlog es un elemento vivo. Este artefacto va a cambiar constantemente. En este momento no es prioritario hacer este Product Backlog Item tan grande porque no es el objetivo principal o no tiene la mayor prioridad o urgencia ahora. Sin embargo, en la próxima iteración esto podría cambiar y decir, este elemento es mucho más prioritario y tiene que ser realizado. De esta forma, este Product Backlog Item podría ser mucho más importante, podría ser desglosado en elementos más pequeños. De esta manera, este elemento grande podría ser desglosado en 3 elementos mucho más pequeños que tomarán mucha más relevancia y estos elementos podrían ir a la parte superior de nuestro backlog. Esto podría pasar. Esto significa emergente. Emergente significa que pueden haber cambios, que pueden haber modificaciones, que puedan surgir nuevos requerimientos y tienen que ser incluidos dentro del backlog. El siguiente elemento, y vamos a borrar esto para no confundirnos, el siguiente elemento que todo backlog debe tener y debe seguir es justamente estimado. Todos los elementos, todos estos Product Backlog Items que vemos acá deben estar estimados. ¿Esto qué significa? Significa que se le debe dar una estimación. ¿Basada en qué? Basada en la dificultad que tiene su realización.
Una forma bastante interesante son los puntos de historia, en donde cada Product Backlog Item va a tener una estimación y va a ser o van a hacer justamente una comparación con otros elementos. Por ejemplo, si este Product Backlog Item se estima que su dificultad para realizar o el esfuerzo requerido es de 5, si este elemento es similar en tamaño y en dificultad, pues también tendrá 5. Sin embargo, este elemento es mucho más complicado, es mucho más grande de realizar, tal vez tenga 13. Y este elemento de acá es mucho más grande, pero es un elemento que está en la parte baja del backlog. No es algo que vamos a hacer inmediatamente. Así que tal vez no sea necesario comenzar a estimar todo este evento o este elemento que es grande y podríamos utilizar una técnica conocida como talla de camisetas y decir este elemento es large. Y si antes de este apareció otro elemento, porque esto recordemos que es emergente, y este Product Backlog Item es mucho más pequeño, como también está en la parte baja, no es necesario estimarla, pero es un Product Backlog Item pequeño, small. De esta manera sabemos que este elemento es mucho más grande que el de acá y sabemos adicionalmente que este Product Backlog Item tendrá 13 puntos de historia, mientras que estos dos 5. El objetivo es tener una idea clara de cuáles son los tamaños de cada uno de estos Product Backlog Items o historias de usuario. Y finalmente, se debe priorizar. Y la priorización es clave. Es el objetivo de un backlog. Un backlog tiene que estar siempre priorizado. Y la pregunta que siempre he tenido es, ¿cómo priorizo un backlog? Y la priorización de un backlog vamos a basarla en 3 elementos fundamentales. El primero es el costo. Necesitamos entender cuánto cuesta cada uno de estos Product Backlog Item. ¿Cuánto costaría realizar esto? ¿En qué? En esfuerzo. ¿Puedo hacerle una iteración? Ok, ¿cuánto me cuesta esa iteración? No puedo hacer este elemento, por ejemplo, el de acá, no puedo hacer en una iteración. Necesitaré 3 iteraciones. Ok, ¿cuánto me costaría hacer eso? Necesitamos identificar el precio y por eso es importante tener la estimación, porque es mucho más fácil calcular el costo de este requerimiento cuando tengo ya una estimación previa. Adicionalmente, otro elemento es el valor. ¿Qué beneficio genera este requerimiento? Si yo estoy priorizando, necesito entender muy bien al producto, qué es lo que generará y cuál es el beneficio que generará al cliente. Pensemos en el siguiente caso. Pensemos en un banco. Este banco está haciendo una aplicación web, una app para sus clientes. Y el banco tiene diferentes requerimientos. De forma general, pongamos que el primer requerimiento es de seguridad y el segundo requerimiento es uno de reseñas. ¿Cuál creen ustedes que será el que más importancia tenga, el que más valor genere? ¿Tener dentro de la aplicación reseñas o tener una aplicación que sea segura? Eso es el valor. El valor es justamente qué debería hacer primero. El equipo debería enfocarse en generar estas reseñas o en poner seguridad dentro de esa aplicación para que la información de los clientes esté segura. La priorización y el valor viene dado por esto. El beneficio que genera. En este caso, lo que va a generar más beneficio será la seguridad. Porque si no se hace este tema de seguridad y existe un hackeo, la reputación se verá afectada, lo cual afectará al banco. Y esto nos ayuda a entender el tercer elemento que necesitamos tomar en cuenta y es el riesgo. Si la seguridad se ve afectada porque no se hizo esta actualización o esta mejora en la seguridad, el riesgo de verse afectada toda la organización porque la gente va a decir que este banco no tiene una aplicación segura y que tu información muy posiblemente sea hackeada, va a generar un riesgo de que la gente quiera salir de ese banco. Entonces, es muy importante tomar en consideración cuánto nos costará este requerimiento, cuánto costará realizarlo, cuál es el valor que genera, que puede ser medido a través de reputación, a través de ingresos, y cuál es el riesgo de no hacer esto. ¿Qué pasa si no hago? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo me podría afectar? Con base en estos 3 elementos, nosotros priorizamos el backlog, como vemos aquí. Y al final tendríamos un backlog que nos defina
el detalle de cada Product Backlog Item con base en cuándo será realizado. Los elementos que van a ser realizados en la próxima iteración van a tener más detalles que los elementos que serán realizados luego. Cada uno de los dos Product Backlog Items tendrá su respectiva estimación. Recordemos adicionalmente que va a ser emergente. Pueden aparecer nuevos elementos, como veíamos aquí, dentro del Product Backlog Item. No está cerrado. Puede cambiar su prioridad o la prioridad de alguno de estos elementos puede cambiar con el paso del tiempo y pueden salir requerimientos. Por ejemplo, decir que este requerimiento que había sido solicitado ya no tiene la relevancia y se lo quita. Y finalmente debe ser priorizado. Y la priorización va a indicar justamente con base en el costo, el valor y el riesgo de cada elemento. De tal forma que los elementos que encontremos en la parte superior serán los elementos más valiosos, serán el que tenga mayor valor, sean los más relevantes, sean los que van a ser realizados en la próxima iteración y los que generarán justamente mejorar este ROI o este retorno a la inversión. De esta manera vemos cómo deberíamos crear un Product Backlog y qué elementos deberíamos considerar siempre al crear uno. Saludos y nos vemos en el próximo video. El Sprint Backlog es un artefacto dentro de Scrum que me permite identificar y ver qué cosas el equipo será lo que va a realizar. Es un compromiso que el equipo tiene y básicamente transparenta la información relacionada con el trabajo que está realizando y va a realizar el equipo. En este video analizaremos qué es el Sprint Backlog, cómo funciona y por qué es importante utilizarlo. En primer lugar, tenemos que entender que el Sprint Backlog nace justamente de una priorización del trabajo realizada previamente que estaba dentro del Product Backlog. El Product Backlog, recordemos que es justamente esta lista priorizada y ordenada del trabajo o de los requerimientos que tienen los diferentes interesados. Este elemento tiene como objetivo justamente aumentar o mejorar la tasa interna de retorno, es decir, que de todos estos requerimientos que tienen los interesados, cuál será el trabajo que vamos a hacer y que ayude justamente a mejorar este retorno a la inversión. Esto que vamos a hacer ahora es justamente el Sprint Backlog. El Sprint Backlog es justamente esta lista de trabajo que el equipo va a realizar con base en lo que se indica en el backlog. Los elementos que están en la parte superior son los que en el backlog tendrán más detalle y son los más importantes, serían los que el equipo debería analizar. El equipo va a identificar, y esto es hecho por los developers o equipo, va a identificar qué elementos de estos principales, de estos que están en la parte superior, serán los que ellos son capaces de realizar. ¿Por qué? Porque el equipo tendrá una capacidad limitada. El equipo no puede hacer todo el trabajo que está dentro del backlog en un sprint. Necesita definir cuál será el trabajo que va a hacer en función de su capacidad. Podrá ser 10, 20 o 30 puntos de historia dentro de una iteración. Y con base en esa capacidad definirá el trabajo que van a realizar. Para hacer esto, el equipo va a ocupar algo conocido como Definition of Ready. No todas las historias de usuario o PBIs que están acá pueden ser realizadas o pueden ingresar directamente al Sprint Backlog. El equipo necesita identificar y crear una lista que le permita saber si es que estos elementos cumplen con esta lista para saber si puede o no puede ser realizado. Por ejemplo, consideremos este elemento de aquí. Este elemento es el más importante, es el que más detalle tiene. Sin embargo, ¿qué pasa si este elemento tiene una dependencia? Y dice, este elemento no puede ser realizado a no ser que primero se realice este elemento de acá, porque es una funcionalidad técnica que tiene que estar implementada. Si existe esta dependencia, muy posiblemente no cumpla con el Definition of Ready, y este elemento no podrá ser realizado ahora. De esta forma, el elemento que va a ser realizado muy posiblemente sea este elemento de aquí, y este será uno de los elementos del Product Backlog. De esta manera, el Definition of Ready nos indica si es que estas historias de usuario o estos Product Backlog Items pueden ingresar al Sprint Backlog o no. Y de esta manera, acá se va a establecer o se va a colocar las historias de usuario que el equipo pueda hacer
con base en si cumplen o no con este definition of ready y con base en su capacidad. Y la capacidad del equipo viene dada por la velocidad. ¿Esto qué significa? Un equipo puede hacer una cantidad limitada de trabajo, por ejemplo, 13 puntos de historia por iteración. De esta manera, la cantidad de trabajo que el equipo debería hacer o podría hacer serían 13 puntos de historia. Hacer más trabajo de este muy posiblemente haga que el equipo no pueda completar su compromiso, porque recordemos, lo que está en el Sprint Backlog va a ser el trabajo que el equipo se compromete a realizar. ¿Cómo se genera este Sprint Backlog? ¿Cuándo se genera? Este Sprint Backlog se genera con el Sprint Planning. El Sprint Planning, que es justamente una reunión en la cual el equipo define cuál es el trabajo que va a realizar, tiene como resultado este artefacto de acá, que es el Sprint Backlog. Y el Sprint Backlog es la forma de transparentar el trabajo que se va a realizar. ¿Esto qué significa? Cualquier persona o los interesados del proyecto, por ejemplo, que están aquí, inclusive el cliente y otros, cuando vean el Sprint Backlog van a decir, ah, mira, el equipo en este sprint se va a comprometer a hacer estos 3 Product Backlog Items. Y de esta manera se transparenta el trabajo. Y el equipo se asegura de que el trabajo que se está haciendo sea un trabajo que sea beneficioso y genere valor. ¿Por qué? Porque se basa en lo que está en el backlog que ha sido previamente priorizado. Adicionalmente, se asegura de que ese trabajo puede ser cumplido a través de establecer y seguir este definition of ready o ver si es que estas historias de usuario pueden ser realmente realizadas dentro del siguiente sprint. Y de estos elementos se generará justamente un resultado que es el incremento. De esta manera hemos visto qué es el Sprint Backlog y cómo funciona. Saludos y nos vemos en la próxima clase. Dentro de un proyecto ágil se realiza un trabajo constante que va a ser establecido y realizado en periodos de tiempo cortos, conocido como iteraciones o sprint. Del resultado de este trabajo nacen los incrementos. Pero ¿cómo podemos definir si este incremento realmente está completo? Si este elemento que se ha generado realmente es un incremento, porque un incremento es un incremento de valor, algo completo que puede ser entregado al cliente. En este video analizaremos cómo funcionan los incrementos y por qué son importantes. En primer lugar, recordemos justamente cómo funciona un proyecto ágil. Un proyecto ágil nace justamente de requerimientos que han sido ordenados y priorizados a través de un backlog. De estos elementos que el proyecto va a generar o va a realizar, se establece el trabajo que va a ser realizado durante la iteración. Y este trabajo se lo coloca justamente en el Sprint Backlog. Y el Sprint Backlog es creado por el equipo o los developers. Hay un concepto interesante y suele decirse que el Sprint Backlog es hecho por los desarrolladores para los desarrolladores. En cambio, el Product Owner es la persona responsable de priorizar este backlog con ayuda del equipo, pero el responsable final es el dueño del producto. Para saber qué elementos van a entrar en este Sprint Backlog, que es justamente el trabajo que será realizado dentro de un sprint, se utilizan el definition of ready, de tal forma que para poder hacer un product backlog item que está identificado, recordemos siempre que los que están en la parte superior suelen ser los que están más detallados y los que se esperan hacer en la siguiente iteración, para poder pasar de aquí a acá, es necesario que cumplan una serie de requerimientos que el equipo define y dice, para poder hacer esta historia de usuario, yo necesito que se cumplan ciertos requerimientos, que son justamente estos definition of ready. Si esto cumple, pues puedo hacer o puede pasar al Sprint Backlog. Y el equipo aquí se pone a trabajar. El equipo trabaja en todos estos elementos durante un periodo de tiempo conocido como iteración o sprint. Y de este trabajo que el equipo realiza, va a obtener un resultado. Y este resultado es un potencial entregable. No es un entregable todavía. De este trabajo que se ha hecho se obtienen elementos. Pueden ser varios posibles entregables. Y el cliente es la persona que va a definir si es que estos elementos, el cliente, si es que estos elementos de aquí realmente cumplen o no con lo que ellos esperan.
Y para que estos resultados que se han generado sean considerados como incremento, estos elementos de aquí deben cumplir con un definition of done o definición determinado. El definition of done también es una serie de requerimientos que debe cumplir cada uno de estos elementos para saber si es que realmente están completos y pueden considerarse como un incremento. Este documento de acá me va a indicar si es que este resultado 1 que he realizado, este resultado 2 y este resultado 3, realmente puede ser considerado como un incremento, y de esta forma, si este resultado 1 cumple, pues acá será un incremento. Si este resultado 2 que se ha hecho no cumple, se analiza, se identifica qué cosas están faltando. Y estos requerimientos que están faltando, estas historias de usuario que están incompletas, porque eso sería la razón por la que no se ha hecho o por la que no está listo, regresan al Product Backlog para ser priorizadas y se definirán qué elementos nuevos pueden haber para lograr que este elemento pueda ser considerado como completo. Y el elemento 3, si cumple, también entrará justamente como un incremento. De esta manera, el definition of done me marca estos criterios de aceptación generales que tendrá el proyecto. Recordemos, cada uno de estos elementos, cada uno de estos product value item o historias de usuario, va a necesitar tener criterios de aceptación para saber si es que está completo o no. Si no está completo, pues esto se analiza, se define qué es lo que está pasando y esos nuevos requerimientos o requerimientos de mejora entrarán al backlog para ser priorizados. Y el dueño del producto, a través de elementos de priorización, como por ejemplo definir cuánto me costaría hacer esto, tengo otras funcionalidades más importantes, defino cuál es el valor de estos elementos y el riesgo de no hacer, me permite hacer una priorización. Y es aquí donde aparece el tema de refinamiento. El dueño del producto, conforme lo que va aprendiendo de los resultados que se presentan al cliente, puede tener más ideas y van a haber nuevos elementos que necesitan ser refinados dentro del backlog. Y el refinamiento lo que busca es que estos elementos que están acá estén claros para los miembros del equipo, para que sepan qué hacer, estén estimados de manera adecuada y estén priorizados. De esta manera vemos cómo el incremento es el resultado del trabajo que se ha obtenido. Y este incremento es algo que se entrega al cliente. Y el cliente es quien define si es que este incremento está completo o no. ¿A través de qué? A través de cumplir con este definition of done y también de sus criterios de aceptación. De esta forma hemos revisado cómo funcionan los incrementos. Saludos y nos vemos en el siguiente video. De esta manera nosotros concluimos este curso. Hemos revisado los diferentes roles, eventos y adicionalmente los diferentes artefactos que componen Scrum. Recuerda que si tienes dudas o consultas la puedes dejar en la parte baja de los comentarios. Adicionalmente, si quieres aprender más sobre gestión de proyectos, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos y simuladores que te ayudarán justamente para poder aprender y estudiar para diferentes certificaciones en gestión de proyectos. Saludos y nos vemos en el siguiente video.